Momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Como cada lunes, tiempo para la tertulia deportiva en Radio Castellón en la cadena SER, en el 91.2 FM, 1521 onda media y también en radiocastellón.com. Además, ya sabéis que nos podéis seguir en el canal de YouTube de Radio Castellón. Allí nos podéis ver las caras a todos los que estamos aquí en este estudio central, a muy poquito, a prácticamente hora y media de que arranque el fútbol, de que se cierre la jornada en segunda división. Hoy vamos a tener tiempo para hablar del Villarreal, pero primero lo vamos a hacer del Club Deportivo Castellón con 4 amigos de esta casa que paso a presentaros a continuación. Parte derecha de la mesa, Ángel de Albert, exfutbolista. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos a Ángel, a su lado Toni Cacheiro, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Xavi. Tenemos también a Emilio Sierta, exfutbolista y entrenador. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Y cerramos con una novedad de este año que me alegra verlo por aquí porque creo que es un tipo que puede aportar mucha información referente ya no solo al Club Deportivo Castellón, sino también al fútbol en general de la provincia, por supuesto también al día a día del Villarreal. Director de operaciones de Odisea Sports Management, Santi Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes y gracias por tu confianza. Bueno, yo creo que era una buena apuesta, ¿no? Santi Parra conoce el Club Deportivo Castellón desde dentro, conoces el fútbol provincial, aunque no eres de la provincia de Castellón, pero creo que puedes aportarnos muchas cosas también al oyente de cara al día a día de la actualidad, ¿no? Bueno, espero responder a esas altas expectativas. Bueno, seguro que sí. Son las 7:25, vamos a la actualidad pura y dura, porque como os decía, en hora y media arranca el fútbol en Castalia, además con un partido guapo, atractivo. En el Sky-Fi, dos históricos, Club Deportivo Castellón y Cádiz, el 13º a día de hoy, el conjunto albinegro, y el submarino amarillo 21º, un Castellón que ya sabéis, 3 partidos jugados, una victoria, un empate, una derrota, un equipo que viene a ganar en el plantillo de Burgos 0-2, y un Cádiz, el equipo de Paco López, recién descendido de primera, al que de momento le está costando bastante arrancar, 2 empates, una derrota, 7 goles encajados en 3 partidos. Herreder lo tiene claro, la filosofía no se discute. Paco ha analizado cómo jugamos. No es un elogio, cada entrenador tiene su filosofía, su propia identidad. Vamos a jugar un partido muy difícil porque el Cádiz es un equipo muy bueno. Tienen muy buenos jugadores, muchos jugadores que han jugado muchos partidos en un nivel más alto y hasta ahora no han mostrado lo que pueden hacer. Seguro que lo harán y puede que ocurra contra nosotros. Lo más importante es mirarnos a nosotros mismos y que intentemos hacer lo que sabemos hacer cada semana. Atacar, intentar marcar goles y disfrutar del fútbol. Los chicos llegan con confianza. Hemos sumado 4 puntos en 3 partidos. Solo tenemos una victoria. Esta es una liga difícil. Cada semana nos medimos a un rival difícil, pero para ellos también es difícil jugar contra nosotros. Todos los equipos sufren. Lo hemos visto esta semana con el Granada. No está siendo fácil ni para los que estaban el año pasado en segunda, ni para los ascendidos, ni para los descendidos. Bueno, pues este era Dick Herreder en la previa. Emilio, Ángel, Santi, ¿qué partido esperáis esta noche? Desde luego es un partido guapo. El año pasado, lo decía algún oyente y alguien en redes sociales, el año pasado venía el Antequera, este año viene el Cádiz. Esto está cambiando radicalmente. ¿Qué partido esperáis? Bueno, yo creo que vamos a ver un partido por parte del Castellón, o sea, el mismo juego, o sea, un equipo hiperofensivo, un equipo en individualidades altas, o sea, presionando arriba, intentando recuperar el balón arriba, y un Cádiz, no sé si decirte con dudas, pero sí con la responsabilidad de intentar ganar un partido ya. Para lo bueno y para lo malo. Exactamente, o sea, como bien ha dicho Reder, el Cádiz tiene que despertar, porque tiene una gran plantilla, esperemos que no sea hoy, el Castellón se lo va a poner muy difícil por su manera de jugar y a ver cómo también interpretan ellos, ¿no? La manera de jugar del Castellón, pero creo que va a ser un partido abierto, creo yo. Toni, llega un gigante dormido, con muchas bajas, porque lo comentábamos hoy en Ser Deportivos, no está Alejo, Roger Martí, Carlos Fernández, Ontiveros, Melendo, Cuamé, prácticamente cualquier jugador de la plantilla ha jugado en primera división. Es un equipazo, pero es un equipazo que no ha arrancado bien.
Sí, no ha arrancado bien y como dice Ángel, esperemos que no sea hoy. Luego también tengo curiosidad por ver un poco, tengo claro que el modelo del Castellón, como dice Ángel, va a ser el mismo, pero es verdad que parece ser que el míster este partido va a introducir algún cambio, llevan jugando siempre los mismos, por lo que se ha estado diciendo esta semana, y es interesante ver cómo entran estos cambios, ¿no? Porque al final han jugado los mismos 11 y la verdad es que estos 3 partidos el equipo ha respondido muy bien y cuando vas cambiando piezas, que algo que tiene que hacer porque la temporada es muy larga y jugar con 13 pues es imposible y más ese ritmo y ver un poco cómo entran estos jugadores y al final hay algún cambio que habrá, es importante que se vayan cogiendo muchos jugadores y ahondando un poco en cómo está el Cádiz, el Castellón tiene que ser fiel a lo que está haciendo, esto es Castalia, salir y si tiene dudas, por los primeros 20 minutos que todavía tengan más dudas. Porque si miras el escudo, miras los jugadores y los primeros 20 minutos dices, bueno, va a ver cómo el Cádiz pues te puede apretar y te puede pescar las cosquillas. Entonces hay que ser fiel, salir igual y que esas dudas que traen pues las sigan teniendo. Yo creo que el Castellón, la presentación que ha tenido en segunda es espectacular y todos los equipos, y supongo que Paco López también, se habrán estudiado bien el Castellón y saben lo que hay. Lo único, la duda que me pueda buscar un poco es si entran jugadores nuevos, más allá de los que ya han participado. Me viene a la mente Calatrava. Te digo porque lleva 2 partidos. Ese no tengo dudas, brutal. ese no tengo dudas, pero no sé, puede que haya más cambios de futbolistas que no han participado tanto. Pues Dani Villahermosa no ha participado tanto, o algún otro que se saque el míster de la chistera como hace. Pues ver cómo entran. Dani Calatrava yo creo que es que ya para mí ya es titular ahora mismo. Pero es partiendo de eso, no creo que ahora mismo el Castellón tenga que tener excesivo respeto en casa al Cádiz a día de hoy, de dónde viene cada uno. Santi, Emilio, ¿cómo lo veis? Santi, por favor. Pues acércate al micro, Santi, por favor. Sí, ahí, yo comparto un poco la visión tanto de Ángel como de Tony. Del Castellón no me espero nada diferente a lo que ha estado haciendo hasta ahora, porque me consta que el míster a nivel intencional no va a modificar absolutamente nada. Es una fidelidad 100% a la idea y no va a haber modificaciones. Sí que, como dice Tony, habrá que ver, porque al final el fútbol es un poco de los quiénes cuentan mucho y habrá que ver cómo esas posibles nuevas incorporaciones encajan en el esquema, en la idea. Habrá que ver su rendimiento. Y bueno, con respecto al Cádiz, claro, enfrentarse a lo inesperado es muy fastidiado, ¿no? Es decir, vienes con las expectativas de que vas a tener que estar o tienes que estar ahí porque has caído de primera y te enfrentas a situaciones complejas al inicio y eso hace que empiecen a surgir muchas dudas. Yo me espero un Cádiz que tarde o temprano tendrá que reaccionar, pero que no va a ser sencillo que reaccione. Es decir, las piernas ahora mismo pesan bastante. Y creo que Castalia quizás no sea el mejor sitio para esa reacción del Cádiz, por lo que estoy seguro que vamos a proponer. Emilio, ya sé que estas cosas no se tienen que decir en la jornada 3, pero si el Castellón gana hoy, se mete en playoff, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Sí, bueno. Son números, son matemáticas, ¿eh? No me estoy inventando nada. Sí, es bonito. Y en mitad tabla y luego verte más arriba, desde luego. Creo que va a ser un partido de un equipo que está súper confiado, un equipo que está con mucha confianza, un equipo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que se están saliendo más o menos bien las cosas, a un equipo necesitado. Yo no digo que esté obligado, lo que decíamos todos. No está obligado, pero está necesitado. Por eso hace más peligroso, creo yo, al Cádiz de hoy. Porque esa necesidad de puntuar o ganar del Cádiz, todos también estamos confiados de que más o menos le podemos echar mano, hace más peligroso al Cádiz por las bajas y porque es un equipo con mucha experiencia. Los equipos de esta categoría con experiencia saben jugar en todos los momentos de la temporada y es un momento para el Cádiz necesitado de puntos, que le dará igual, yo creo, a Paco, jugar bien, jugar mal, lo que quieres ganar, lo que quieres puntuar, porque lleva 3 partidos que no ha ganado y creo que eso hace más peligroso al Cádiz. Dentro de las bajas, que tiene bajas importantes, sobre todo arriba, creo que no tiene el sistema aún pillado. Bueno, son una serie de condicionantes que yo he estado en 3 equipos recién descendidos y es muy complicado adaptarte rápidamente a la categoría, aunque parezca sencillo, que son todos jugadores de primera división, de segunda división, pero la presión que tienen estos 3 equipos que han bajado, Almería, Cádiz y Granada. Exacto, tiene una presión añadida que tienen que jugar bien, tienen que ganar, tienen que arrollar y eso les hace más peligrosos, pero tener más presión y yo creo que el Cádiz de inicio es lo que está notando, ¿no? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención.
Todos sabemos cómo juega el Club Deportivo Castellón, lo vimos el año pasado en Primera Ref, sorprendió a todo el mundo, a los de casa y a los de fuera. Este año en Segunda División está sorprendiendo también a muchos equipos, pero no ha cambiado absolutamente nada. Sin embargo, el año pasado, en las primeras tertulias, yo recuerdo que muchas veces lo hablaba con Aurelio por aquello de ser central, y también se lo quiero preguntar a Ángel, que decíamos, bueno, pues es que se juega de una manera tan arriesgada que atrás en algún partido nos van a ganar, nos van a golear, Y luego el Castellón acabó entre los, creo recordar, 4 o 5 menos goleados de la categoría. Pero es que este año has jugado en el Plantillo, has jugado en Ipurúa, 2 campos que el año pasado, bueno, no había quien ganar allí. Has recibido al Oviedo, que se quedó a nada de subir, y has encajado un gol y fue en el primer minuto en Ipurúa. Es decir que sí, aparece Cretas cuando tiene que aparecer, se siguen asumiendo los mismos riesgos, pero puñetas, es que tampoco encajamos tanto. O sea, es muy sorprendente, ¿no, Ángel? Y muy difícil ¿Y lo que tanto? están haciendo, porque al final los unos contra unos que propone el Castellón, y sobre todo tanto Alberto, Chirino como Bertrud atrás, no es fácil. No es fácil, o sea, tienes que tener una concentración máxima, o sea, en cualquier minuto, cualquier despeje te encuentras uno contra uno, que Chirino está arriba y Bertrud está abierto y Alberto se encuentra con el delantero, con un líbero atrás como tiene, que es el portero, porque es impresionante, o sea, el trabajo que hay es impresionante, pero es muy difícil, o sea, hay muchos unos contra unos, de los cuales muchos son ganadores, pero sí que es verdad que el otro día en Burgos, los que no fuimos ganadores, pues tuvimos al portero, que también cuenta. Al final, por el eso portero Zamora. también es, exactamente, Sí, también sí. es tan importante tener un portero rápido, que sea de esas características, ¿no? Pero te digo que el trabajo es impresionante, no es fácil, es muy difícil y tienen que ser jugadores que sepan jugar de esa manera. En ese sentido, es de los cambios es lo que tengo más curiosidad, si los hay, porque es donde quiero ver, porque ¿qué hay detrás de estos? ¿Quién va a sustituir a cualquiera de los tres en un momento dado? Sí, porque Salva está saliendo Correcto. de lesión, no puedes Claro. contar demasiado con él. Porque es lo Oscar Gil y poco más. Claro, de medio campo para arriba yo creo que por posiciones duplicadas, triplicadas, gente que va a rendir, yo ahí de lo que he visto no me genera, obviamente hay jugadores mejores que otros, pero sí que ahora por la especificidad de ese puesto, de hecho creo que en el momento que haya uno de los dos de al lado que no rinde igual, creo que también va a bajar el rendimiento de Alberto. Alberto es muy bueno porque los que tiene al lado son muy buenos. Y muy De hecho, rápidos, correcto. creo que le ha sacado una tarjeta o dos han sido porque Chirino estaba arriba, porque el Castellón juega así, es lo que hay, le ha tocado salir y cuando sale a la banda sufre. Pero si estos dos, claro, y es la posición que por eso el otro día cuando el míster dijo, bueno, este chico que no ha seguido, pues bueno, será porque no da el nivel. Pero Ahora hablaremos de como eso, que de se Pepe ha dado Sánchez. un poco la plantilla por cerrada, me ha chocado porque conocemos a Óscar, los que han venido, entonces ahí es lo que, y hombre, 42 partidos al nivel que juega el Castellón, jugar con estos tres Y centrales. que Iago Indias, por ejemplo, no ha continuado porque pensábamos que iba a venir otro central y al final no ha llegado, ¿no? Y Iago no me sobraba a mí, ¿no? Pero yo, claro, ahí es donde, y yo creo que el sistema del Castellón, aparte de muchas cosas que Santi lo sabrá mejor que yo, de muchos mecanismos y muchas cosas que se basa el míster, una clave es lo que ha dicho Ángel. Es esos centrales, por supuesto el porcentaje del portero, que no tengo duda, pero centrales rápidos, y yo creo que cambiar a Chirino por Óscar, yo creo que la cosa cambia, bajo mi humilde opinión. Sí, Quizás que el año pasado tenías a Manu Sánchez que te podía jugar ahí, pero tampoco lo tienes. En primera ref quizás ese cambio no notarías tanto, pero yo creo que aquí sí lo notas, siendo Óscar un grandísimo futbolista. Entonces ahí es donde los cambios quiero empezar a ver y que vayan entrando jugadores y digan, joder, es que, porque además Chirino tendrá que descansar, debe descansar porque si no lo vamos a matar, por la manera que tiene de jugar. Lo demás, Calavera, Calatrava, Villahermosa, Mollita, Raúl está como un avión si no puede jugar Aurelio de carril. Es que lo demás me genera 9, pues bueno, Cámara me genera menos, pero en defensa veo que no sé si están esperando a enero a buscar su perfil en concreto, pero yo echo de menos algo ahí. Ya que estás con eso, recuerdo que durante la semana ha estado, como decíais, entrenando Pepe Sánchez, el exfutbolista del Ibiza, que ya contamos en junio que había, bueno, pues un cierto interés, pero que al final el Castellón rechazó buscando otras alternativas. No ha llegado ese perfil de central y ha estado una semana a prueba. Tras una semana, esto es lo que decía Herreder del futbolista, que finalmente no se queda. Pepe se ha entrenado con nosotros, pero ya no está. Ha dejado el club. Estamos buscando a otros jugadores. De momento, tal y como tenemos el equipo, estamos bien. Sí, estamos a tiempo de mirar y ver qué opciones hay en el mercado, pero también estamos a tiempo de esperar hasta el invierno. Tenemos que verlo.
Ya lo hemos explicado. Si alguien quiere venir a entrenar con nosotros, podemos hablar con el jugador, verlo en los entrenamientos y tomar una decisión. Pero de momento no tenemos a nadie más a prueba. Bueno, pues esto es lo que decía Herreder sobre Pepe Sánchez. Hacemos una pequeña pausa, aprovechamos para ir a la publicidad. Ya sabéis que continuamos en el 1521 de la Onda Media, también en YouTube y en radiocastellón.com, y seguimos hablando de esa posición de central en el Castellón, y ya que estamos con el mercado, hablamos del mercado en el Villarreal. Venga, hasta ahora. Saps que la Generalitat Valenciana amplia 6 mesos més l'abonament jove gratuït? Fins al 31 de desembre. Aprofita també el 50% de descompte en els títols multiviatge fins al 31 de gener de 2025. Mou-te en transport públic. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. Generalitat Valenciana. Papas Vidal para la dama. En 1931 la publicidad era así. Eran tiempos duros, pero las papas sabían a papas. Vicente Vidal, receta de 1931, de cuando las papas sabían a papas. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades? Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Continuamos en la tertulia, hablamos precisamente de... Bueno, estábamos, ya sabéis, que cuando nos vamos a publicidad que seguimos debatiendo, ya estábamos fichando centrales para el Castellón. No, es broma. Hablábamos de Pepe Sánchez, que finalmente no se queda. Yo soy de los que venía reclamando ese perfil de ese fichaje, no ha llegado. Lo que no sé si vamos cortos o no. Emilio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que vamos a ir en esa posición? Porque de momento lo que está funciona muy bien, desde luego. Yo creo que al entrenador le da igual. ¿Qué dices? ¿Y si mañana se le constipa, coge el COVID a Yo Alberto creo que si él no viene el perfil de jugador que le guste, Pepe ha estado aquí, cuando es un jugador que el año pasado vimos todo el mundo en Ibiza, yo lo conocía ya, lo tuvimos en el Granada. Pero él, si no le gusta ese perfil, ha venido a probar cuando es un jugador que el año pasado lo vimos todo el año. Ya no está convencido y yo creo que no le acaba de convencer. Pero yo creo que me refiero a eso, a que le dé igual, que puede jugar Boricó, el del amateur, que puede jugar Salva Ruiz, que puede jugar cualquiera de tercer central, porque lo vimos el año pasado, que de poner, dices tú, a Salva lo pondrías de tercer central con defensa de 3, pues posiblemente nadie lo pondríamos en un principio, sino habiendo otros jugadores. Entonces yo creo que él tiene clarísimo el perfil de jugador que quiere y hasta que no lo encuentre y no lo vea, no lo va a fichar. Y ahora están mirando seguramente perfiles de jugadores libres, que ves una lista, que yo esta semana vi una lista y hay muchos jugadores en segunda división perfectamente fichables. Veía la lista y decía, madre mía, hay una cantidad de jugadores que están libres, pero hasta que no le guste a él y vea lo que prefiere, pues no va a fichar. Por eso digo que le da igual. Claro, pero es un riesgo, ¿eh? Sí. Porque si Alberto no está, puede jugar Óscar. Sí. Pero el lado de Joshua, que por cierto está haciendo muy bien, cuando esté Salva, puede jugar Salva. Pero es que cuando no esté Chirino, ahí sí que, bueno, sí puedes poner a Óscar, pero Óscar no es especialmente rápido. De todas maneras, yo creo que el engranaje del equipo, estáis dándole mucha importancia a los centrales, que sí. Porque además son los que curran más porque es lo único que yo he visto que ha sufrido en en las primeras jornadas. Sí. Claro, es pero digo el hecho de haber hecho por buscarle donde has visto tú que el equipo sufría. Pero pues digo, a la espalda, corriendo atrás los centrales. El hecho en sí pues de que al final es un hombre a hombre por todo el campo. Y el problema es cuando no sigue el carril o cuando no sigue el medio centro a la ayuda o cuando tal o cuando cual. Es ahí cuando pueden tener dificultad los centrales. Mientras todo el mundo siga a su par, yo creo que el equipo está respondiendo aparte de... Claro, pero a veces el Castellón ataca de una manera que a veces ataca de manera tan desordenada que es su fuerza. La gente, es que ahora está Mama por dentro y se viene, no sé qué, que es su fuerza, pero claro, eso hace que es todo lo contrario del juego posicional que ahora está de moda, que cuando pierdes la pelota estás tan descolocado que a veces hay desajustes. Claro, por eso. Pero con Chirino y con Bertrand los desajustes te lo arreglan. Y otra cosa que quiero poner sobre la mesa
Y otros centrales, esos desajustes les va a costar más arreglarlo. Claro. Esto te da igual, pero lo que tú dices, pues que está ¿cómo se llama? Raúl arriba, Bertrand sale y no tiene problema. Otro a lo mejor, si lo que tú dices, hostia, Raúl, es que está jugando Salva, no subas tanto porque es un poco... Y otra cosa que ponemos a la mesa es cómo va a contrarrestar el equipo contrario al Castellón, porque hasta ahora... me gustaría, el día que llegue, cuanto más tarde mejor, ¿cómo le contrarrestan al Castellón? Porque hasta ahora no ha habido ningún entrenador, ningún equipo que realmente, excepto las 2-3 jugadas que te presentas delante del portero, pero a nivel de sistema táctico, decir, ¿cómo contrarresto esto? ¿No? Es llamativo para verlo, porque todo el mundo decimos, es que hacen la defensa en línea y los pillaremos a la espalda. Cuando tú no tienes la pelota es difícil porque el Castellón se mueve mucho, tiene mucha movilidad, dices 4-4-2, 4-3-3. Te sube Chirino por la derecha, es muy difícil. por la izquierda. Yo creo que el Castellón, y creo que el Cádiz lo hará, ningún equipo que haya contrarrestado se van a preocupar más de... Yo creo que el Castellón es... En el momento que pierde la pelota le puedes hacer daño. Ese momento de cuando pierde la pelota le puedes a lo mejor hacer daño si no te hace bien la presión está en pérdida y tal igual. Pero porque si no en ataque posicional el equipo está bien. Y luego él tiene mucho balón. ¿Juego largo directo a los puntas para pillarle la espalda? ¿Qué juego? No, porque tiene muy buenos centrales. Pero cuando pierde la pelota el Castellón tiene 5 o 6 segundos que pierde el balón, que si ahí no realiza bien la presión tras pérdida, ahí te pueden pillar al Castellón. Pero tiene unos centrales tan buenos que no te pillan. Yo creo que la mejor defensa del Castellón es como ataca. Es decir, la clave de la defensa del Castellón, de hecho me gustaría tener los datos de cuántas transiciones ha habido, porque no creo que sean tantas. Yo creo que precisamente esta temporada lo que ha mejorado muchísimo el equipo es el cómo ataca. Es decir, el cómo, por ejemplo, una estadística a tener en cuenta que me pareció leer el otro día es los pases dentro del área. Creo que es uno de los equipos que más pases dentro del área da. Está claro que eso es por algo. Es decir, veremos pocos tiros desde larga distancia que pueden generarte una interceptación, rechace y por lo tanto que te corran a la espalda, etcétera, etcétera. Y veremos mucho más buscar ese pase extra, ese intentar acabar desde más cerca, desde zonas donde hay más expectativas de gol. Y muchas menos expectativas de que te puedan que el otro día, que correr a la espalda. Entonces, en Burgos hubiese ido mejor la finalización de la jugada. Por eso yo estoy de acuerdo que igual la preocupación, es decir, que igual sí que están preocupados por traer algún central más, porque podemos estar bastante justos, pero que no les preocupa en exceso, porque creo que en ese sentido sí que el Castellón ha dado un paso adelante en cuanto a lo que es la concepción del juego. Yo creo que la clave del Castellón es, para que no te corran a la espalda, es cómo atacas, con cuánta gente llegas y cómo ocupas esas zonas por próximas, ejemplo, eso está perfecto. Si tú pierdes arriba, es tal, pero el día, por ejemplo, se pierde un balón el día del Eibar en tu campo, 1 metro dentro de tu campo, y ahí es donde digo yo que ese es donde los equipos te pueden aprovechar. Pero si ese balón igualmente, como tú dices, se pierde en un pase extra cerca del córner o dentro del área, obviamente el Castellón tiene tiempo. Pero ahí es donde está el problema. Y creo que los equipos lo que van a intentar al Castellón es intentar apretarle más o menos a altura al medio campo donde le vas a hacer daño. Porque robarle un balón al Castellón en tu área o cuando ya están 3/4, pues es difícil porque para atrás corren bien. Pero el día de Eibar se pierde un balón ahí, casi estaban pisando el medio campo. Y ahí es donde el Castellón sufre. Pero porque te puede ocurrir porque te pilla con el equipo muy alto, te pilla con los extremos arriba, y ahí es donde hay que cuidar la pelota. Y es verdad que este año está perdiendo ahí menos balones que el año pasado. Lo que pasa es que esto es segunda. Lo que pasa es que igual se perdían más, pero no había ocasiones, y este año, casualmente, cuando pierde, hay una ocasión y aparece el portero. Que volvemos a decir, y hoy nos va a ocurrir, porque es la manera de jugar del Castellón. Hombre, claro que va a tener alguna. Pero es verdad que tiene que intentar perder más arriba los balones. Pero él seguirá trabajando igual. En medio campo no está perdiendo muchos balones, porque Mollita cuida muy bien la pelota, sabe moverse, filtrar por dentro. Pero tiene confianza para dar pase, ¿eh? Mollita también falla pases, ¿eh? Falla pases, ¿eh? Sí, pero da muchos más buenos de los que falla. Claro. Y eso es lo que te da el entrenador. Siempre la que confianza jugaba, que te da el entrenador. Yo me acuerdo de un entrenador que tenía, que era Manolo Clares, que me decía siempre: el primer pase siempre tienes que mirar lejos. Lejos. Y si no va lejos, pues más cerca. Y luego al de al lado. Pero si el primer pase que das, se lo das al de al lado, pues y mirar lejos. Y Mollita es un tío que mira lejos. Que siempre dice, a ver si puedo conectar con De Miguel, puedo conectar con Raúl, puedo conectar con confianza. Y con confianza. Lo que Raúl, pasa es que no luce como otros. Pero Raúl, las dudas que pudo a lo mejor el año pasado, que pudo quedar final, Raúl con confianza. Raúl y el trabajo que está haciendo,
el trabajo de ida y vuelta, y mamá, el trabajo de ida y vuelta no es tan vistoso, pero el trabajo que hacen por fuera, esos jugadores de ida y vuelta, es excepcional. Mucha diagonal hacia adentro. Es que es excepcional, es que es un desgaste, eso es un desgaste. Sobre todo mamá te aparece mucho por dentro. Para este equipo es un desgaste brutal, son jugadores específicos que tienen más jugadores y tal, pero de momento están en un nivel, es que al final todos interpretan lo que el entrenador quiere. El año pasado es verdad que la pretemporada, acordaros, las dudas que creó. Sí. ¿Por qué? Porque esto necesitaba un tiempo. Necesitaba un tiempo, por lo mismo que le está ocurriendo a los de primera división que bajan. Es un tiempo, lo que pasa es que la gente no entiende del tiempo. Dentro, Sí, eso se tiene que hay quedar dentro. solamente hay un futbolista nuevo que está jugando en el 11 titular, digamos. El resto vienen lleva la lección aprendida. Eso ya te da una idea de que no es tan fácil llegar y jugar. Está la jugando gente que uno. No sabemos de fútbol. Llegar en este sistema es playoff de ascenso. Playoff final por el título. Deportivo de La Coruña, que es lo más parecido, piensas tú, a lo que te vas a encontrar en segunda. Joder, y en Castalia nos dieron un repaso buscando eso, ¿no? La espalda, Yo lo hablé esto con más de un futbolista dentro del vestuario y me dijo, no tengas en cuenta este partido. No, esto no lo mires. Dice, si además, final de temporada, sí, te juegas el ganar el título, pero ya lo tienes todo hecho. Claro. El no esfuerzos, no poner la pierna. Tal. Claro. Y ahora tú ves partidos en segunda y ves que el Eibar, ves el Burgos, ves el Oviedo y ves una tranquilidad pese a la manera arriesgada de jugar al fútbol que dices, chapo. O sea, es que da gusto ver jugar al Club Deportivo Castellón. Sobre todo que tú sabes que los partidos los va a competir todos. Luego se podrán ganar, se podrán perder. Y el día que tengas mala suerte te clavarán 3. Pero habrá días que meterás 3. Nos han metido al Cádiz hace 15 días. Esta categoría todos vamos a pasar por ahí. Muy larga, muy dura. Y va a haber, no siempre van a estar, los estados de ánimo de ahora no van a ser así todo el año. Los jugadores no van a ser los mismos. Una serie de condicionantes en los cuales esto es un sube y baja. Y cuando las cosas estén, no aquí arriba como ahora de confianza, estemos un poquito más de confianza, pues posiblemente pasemos más problemas. Ahora todo el mundo vemos, está fenomenal, no nos crea ningún problema, el portero la para, el otro, no digo que vaya a ser un desastre, no, pero que va a haber situaciones y va a haber momentos. Yo tenía claro que el Castellón iba a arrancar bien hasta diciembre, yo creo que por el tipo que ellos iban a arrancar muy bien. Que van analizando los equipos. Y que van a aprovechar estos 3 meses y van a arrancar bien, ha hecho una buena pretemporada y va a pillar muchos puntos. Va a estar el Castellón, va a coger muchos puntos de aquí a diciembre, luego a partir de enero los equipos mejoran. Y luego otra cosa que creo yo, analizando a Dick, que yo no lo conozco, he visto yo 2 entrenamientos en 2 años, él hasta que no ve un jugador, creo yo, que donde lo va a poner hace lo que él dice, no juega. Hay jugadores que han jugado la pretemporada, que han venido de fuera y pueden ser importantes y no han jugado ni un minuto. Uno está jugando. ¿Cómo es posible con en otros momentos, Chipenga, en otros sitios, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo habla de él. Salen 10 minutos, salen cuarto de hora, él hasta que no un jugador no tiene claro lo que tiene que hacer y lo hace, no lo pone. Chipenga, por ejemplo, un jugador ofensivamente, hemos visto en pretemporada, extraordinario, o sea, pero claro, es la posición de mamá, es la posición de Raúl y esos jugadores, claro, aparte de eso, hay que correr para atrás. Y hay que trabajar. Claro, y a lo mejor tiene la duda. Quiero pensar que tiene la duda ahí de eso, porque un jugador que te puede dar tanto ofensivamente, joder, pues no ha jugado aún. Creo que no ha jugado ni un minuto. No, ni uno. Y te sorprende porque dices, ostras, llamó mucho la atención. Pues bueno, pues esperar la oportunidad. Igual la tiene hoy a lo mejor un ratito la segunda parte. Son las 7:51. Vamos a dedicar los últimos 10 minutos también al Villarreal, porque esta mañana ha hablado el consejero delegado del submarino, Fernando Rosnegueroles, y ha analizado, yo creo que estamos todos de acuerdo, uno de los mercados más movidos de los últimos tiempos en el Villarreal. 29 operaciones, que es una auténtica barbaridad. 19 salidas, 10 llegadas. No voy a dar todos los nombres, pero bueno, destaco en ventas a Sorloth y a Jorgensen, porque al final son casi 56 millones de euros ingresados con estos dos futbolistas, pero recuerdo que se han marchado Brereton, Cuenca, Mojica, Traoré, Mandi, Alberto Moreno, Morales, Triguero, Reina, Danjuma, Capuco, Kelen, Guedes, Mosquera. Y han llegado Logan Costa, Barrí, Luis Junior, Conde, Ayoce, Cambalá, Pepe, Cardona, Gay y Bernat. Esta es la valoración que hacía Fernando Rosnegueroles de su equipo. Nosotros estamos muy contentos, yo creo que hemos hecho un buen equipo, compensado, y como todos los equipos son mejorables, pero yo creo que tenemos un muy buen equipo para poder pelear por las 2 competiciones en las que jugamos. Santi, tú que te has movido también en despachos, 29 operaciones, es una auténtica barbaridad. Sí, es bastante complicado, pero bueno, creo que todo se resume en algo que ha comentado consejero,
que es no haber entrado en Europa. Es decir, esa es la clave de todo esto, y por eso digamos que el Villarreal tiene que apuntar ahí. Si no, pues entrarán en una dinámica bastante compleja. La cuestión ya no es si equilibras las cuentas, es luego si eres capaz de equilibrar ese equipo. Es decir, para un entrenador encontrarse con tantas idas y venidas, entradas y salidas, es muy complejo trabajar. A mí, de hecho, bueno, pues me sorprende que normalmente los equipos que suele coger Marcelino suelen ser equipos muy regulares, defensivamente muy bien trabajados, muy bien estructurados, y me sorprende que le esté costando tanto. Yo creo que el año pasado y este año también. Tiene mucho que ver con tanta rotación y en este sentido. Complicado, muy complicado. Se han marchado 2 jugadores, lo decía Fernando esta mañana, que no esperaban vender, al menos ahora, Sorloth y Jorgensen. Todo eso te trastoca todo el mercado. Y también es evidente, Emilio, que había que rejuvenecer una plantilla con mucho jugador de más de 32, 33 años. Yo estuve en las últimas tertulias que comentamos acabando la temporada, y ya dije que la defensa, Marcelino iba a cambiar toda la defensa, todo lo que podía, y así ha sido, ¿no? Creo también el Villarreal que en los últimos años también se ha convertido en un equipo más vendedor que comprador. Siempre ha comprado, pero más vendedor que comprador, incluso jugadores del filial. Pero creo que han fichado bien, creo que los jugadores son de calidad, y va a hacer al final Marcelino un buen equipo, y va a ser un equipo como siempre estilo Marcelino y difícil de ganar. Y creo que dentro de lo que cabe el inicio ha sido bueno de temporada, y he visto algún trozo de algún partido, y cuando ya lo tenga todo acoplado, quizá falte algo en medio ahí en esa posición, pero creo que va a hacer una buena temporada. Los mimbres y los jugadores que ha traído son de calidad, pero creo que también, ya te digo, los últimos años ha vendido más, que no me extraña, ha vendido más que ha comprado. De hecho, mucha gente, después de ver los primeros partidos, Atlético de Madrid, Sevilla, en líneas generales todo el mundo decía, lo que decías tú, Emilio, ¿no? Hay mimbres, pero seguía teniendo como el debe la defensa, y luego hay gente que dentro de la valoración del mercado se ha quedado con un sabor amargo por la salida de Danjuma, que llevaba 2 partidos, 2 goles, y lo cedes a un rival directo por Europa, y más cuando hoy Fernando ha dicho, no, es que o vamos a Europa o el año que viene habrá que seguir vendiendo y bajando masa salarial. No sé si te ha sorprendido, Tony, sobre todo la salida de Danjuma, porque le podía dar ese plus al equipo. Yo creo que la última rueda de prensa del míster está clara. Yo creo que ahí no había feeling. Danjuma es un contexto particular. Lo que pasa es que, para desgracia de Marcelino, estaba rindiendo bien, y dice, joder, a ver cómo vendo ahora, porque el día pues no va a rendir, pues, pero encima rinde bien. Pues yo creo que es un tema, pues, de actitud. Y luego yo creo que la plantilla es tan buena que yo creo que no sé si ahora mismo te puedo decir que hay 3 futbolistas en el Villarreal que pueden tener garantizada la titularidad, y Danjuma no lo iba a tener. Y si tú no aceptas el rol de entrar y salir del equipo, pues chico, no te veo para jugar. Hay futbolistas que van a jugar mucho porque pueden participar en banda, pueden participar arriba, y él pues en banda no, ahora va a participar. Yo es que veía muchos delanteros, lo dije cuando me llamaste una vez, que se ficha Yoce, yo creo que se ficha ciertos delanteros pensando que Danjuma se va a ir. Que luego por lo que se hace tal, pero ya la decisión estaba tomada, y yo creo que no hay feeling. Bueno, en el Girona yo vi el otro día un rato el Girona, estuvo jugando allí en banda, un futbolista más, tampoco creo que haya perdido mucha. De hecho, yo creo que si echas en falta es un delantero tipo Sorloth en el mercado, no tipo Danjuma. Un delantero, pues, que te dé ese bajar la pelota, ese delantero tanque antiguamente que se llamaba, ya no lo tienes. Ahora tienes otro perfil, y yo sí echo de menos a lo mejor un sustituto puntual de ese perfil de un tío de área, ¿vale? Pero no un Danjuma. Tienes a Yoce, tienes Pepe, tiene jugadores de sobra, vamos, para ese perfil. Qué importante es, Ángel, sobre todo que un futbolista esté dentro del contexto del vestuario, porque sabemos que Danjuma ha tenido problemas con Raúl Albiol dentro del vestuario, con más futbolistas. Es verdad que parecía que Marcelino lo había reconducido muy bien, y por eso de ahí también ese buen arranque de temporada, pero sí que era esa sensación que decía Tony, ¿no? Que no acabamos de tener claro que Danjuma iba a ser una apuesta clara para esa temporada. Y tener un jugador así, o estás al 100% o no estás, ¿no? Claro, por eso habrán tomado la decisión, indudablemente. O sea, el Villarreal lo ha tenido muy claro, el entrenador yo creo que también lo ha tenido muy claro. Marcelino puede trabajar toda una pretemporada con un equipo que se le han hecho, y yo creo que el Villarreal a mí me está gustando. O sea, creo que ha hecho fichajes muy muy interesantes, y Marcelino es una persona que trabaja muy muy bien el equipo, y estoy convencido de que este Villarreal este año va
va a estar ahí, va a pelear. Dani está con muchísima ilusión, Dani Parejo, o sea, con muchas ganas otra vez, porque Dani también es un jugador que también necesita pues ese cariño, en vestuario. Y al final yo creo que lo tiene. Oye, Ángel, te voy a preguntar, mira, es que me ha venido ahora el pelo porque me quedé con ganas la semana pasada, y tú que lo conoces personalmente. Dani es un jugadorazo, es espectacular. Pero ¿qué le pasa a Dani cuando va a Mestalla? ¿Le puede la presión ambiental? ¿Le puede el pasado? ¿Le puede? Porque es verdad que mira que juega bien, pero cuando va a Mestalla se hace pequeñito. El otro día al descanso, de hecho, Marcelino lo cambió y el equipo salió beneficiado. Bueno, salieron a marcarlo al hombre, hostia. Sí, pero no es un partido, ¿eh? Son varios partidos en Mestalla que Dani pero ese día es que diluye. cuando tú estás viendo que no lo dejan jugar, pues buscas otras alternativas, porque es que si no... Un jugador que ha estado ahí, que ha sido... llegó... También es verdad que en mi época, cuando llegó, no era titular indiscutible. Llegó joven y evolucionó muy rápido hasta ser un jugador importantísimo en el Valencia, importantísimo. Dani tiene un carácter especial, es un chaval encantador, espectacular, pero necesita pues que le ayuden y sentirse importante, porque a él le gusta tener el balón, le gusta distribuir, le gusta... Y yo lo veo muy bien, lo veo a gusto, lo veo bien otra vez, y eso para el Villarreal es muy, muy importante. Ya para cerrar, Emilio, rápidamente, ¿tú ves a este Villarreal metiéndose en Europa? Ya no te digo en la cuarta plaza, que hay quien dice que puede ser candidato, pero escuchando a Fernando es evidente que estar en Europa o no estar en Europa te va a afectar mucho en lo que es la planificación deportiva a años vista. Yo creo que lo va a pelear, sí, va a estar entre los candidatos, entre los 5 o 6 primeros puede pelearlo. A mí la impresión que me ha dado en estos primeros partidos, sí. Va a depender un poco también de la defensa, ¿no? Sobre todo que ajuste eso, porque de momento sí ganas, pero has encajado 7 goles en... Exacto, sí, sorprendió un poquito al principio los goles, pero creo que lo van a ajustar y lo van a mejorar, ¿no? Lo van a mejorar, y yo creo que sí que puede estar peleando, no como el año pasado fue tan irregular el principio, han empezado ya un poco mejor que el año pasado, pero yo creo que sí que puede pelearlo. Bueno, pues lo iremos hablando cada lunes con tertulios como los que hoy nos acompañan, o muchos otros que ya tenéis muy escuchados, y alguna cara nueva que os irá sorprendiendo de lunes a lunes. Ángel de Albert, Emilio Isierte, Toni Cacheiro, Santi Parra, un placer teneros aquí en Radio Castellón, en el estudio central. Ya sabéis, más deporte, 3:20, ahora a partir de las 8:30, hora 25, también última hora del Club Deportivo Castellón, y por la noche en el larguero. Hasta luego, chao, chao. Son las 8, las 7 en Canarias, y esta noche, en hora 25, estrenamos el podcast Asistolia, la muerte desde dentro. Asistolia, la muerte desde dentro.